Hola, agradezco tanto al Señor por estar juntas nuevamente para aprender de su palabra y conocerle más a Él. Vimos en la lección anterior que Ocosías, hijo de Joram, nieto de Josafat, ascendió al trono de Judá, mientras que en el reino de Israel, al norte, era rey Joram, hijo de Acab, aquel que mandó a asesinar al profeta Eliseo por causa del sitio de Siria, pero sin éxito, porque Dios no lo permitió. Hazael fue quien buscó al profeta Eliseo de parte del rey Ben-Hadad de Siria para preguntarle si sanaría de su enfermedad, a lo que Eliseo le respondió que seguro sanaría, pero que Jehová le había mostrado que el rey moriría, no por la enfermedad, lo cual se cumplió, porque fue Hazael quien tomó el reino luego de que asesinara al rey de Siria. Este mismo es quien el profeta le miró fijamente hasta que se ruborizara, y luego el varón de Dios lloró, porque el Señor le mostró que este hombre sería el rey de Siria y que era un hombre perverso en gran manera y que haría mucho daño a Israel. Veamos el texto que describe qué haría Hazael. Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Esto está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 12. Contra este rey se unieron Ocosías de Judá con Joram de Israel. En la batalla resultó herido Joram, y para curarse de sus heridas volvió a la ciudad de Jezreel. Ocosías fue a ver al convaleciente Joram y se fue hasta Jezreel. Mientras tanto, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas para que fuese a Ramot de Galaad y buscase a Jehú, hijo de Josafat, nieto de Nimsi. No hay que confundir a este Josafat, padre de Jehú, con el rey Josafat, hijo del rey Asa. El padre de Jehú era Josafat, hijo de Nimsi, y eran de Israel, no de Judá. El joven profeta enviado por Eliseo debía ungir a Jehú, pero de manera muy discreta. Las indicaciones eran muy específicas y este joven debía seguirlas tal como le fue encomendado. El texto bíblico nos detalla lo que debía de hacer. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza, y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir, no esperes. El Señor había ya determinado de antemano que Jehú sería rey de Israel. Se lo había dicho a Elías cuando estaba muy acongojado porque la malvada Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Elías tenía un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Tenía indignación porque veía que Israel había dejado el pacto de su Dios, había derribado a los altares santos y había matado a santos profetas. Ante esa penosa realidad de su nación, recordemos lo que el Señor le dijo a Elías. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael,
por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. En realidad, no era directamente hijo de Nimsi, era el nieto, pero esa figura es muy usada en el lenguaje judío. Continuemos el verso de la escritura. Dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Esto está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 15 al 17. Con este pasaje debemos entender que Dios le estaba diciendo a Elías que estaba con hambre y sed de justicia, que el Señor, ya había provisto de hacer juicio contra aquello que le estaba afligiendo al profeta. El perverso Hazael sería quien llevaría a Israel a quebranto, para que sepan que Jehová es Dios, para que le busquen y para que se vuelvan de sus malos caminos. Segundo, también ya se había provisto a Jehú, que se encargaría de la casa del perverso Acab y de la malvada Jezabel, que mataron a los santos profetas y a los justos. Eliseo continuaría el ministerio que Elías dejaría, porque los planes del Señor no se detienen a pesar de nuestro limitado tiempo en la tierra. Así fue que trató y respondió al corazón y la congoja de su profeta Elías. Y todo esto ocurriría a su debido tiempo, en el tiempo perfecto, según la excelsa sabiduría del Señor. Eliseo ciertamente no vio lo que el Señor le había anticipado que sucedería, pero años más tarde comenzó a suceder lo que Dios ya había determinado y ya había anunciado a su siervo. Muchas veces creemos que Dios tarda sus promesas o tarda en hacer justicia y juicio ante la maldad del hombre, pero vemos a lo largo de la historia de la humanidad que el Señor cumple todo lo que ha dicho a su debido momento. No antes, no después. Es en su perfecto tiempo. Es más, quizás no veamos lo que el Señor ha anunciado en su palabra en el tiempo que tú y yo estemos aquí en la tierra, como le pasó a Elías. Pero no dejará de cumplirse ni una sola palabra que haya salido de la boca de Dios, como dice en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así que, si observamos este mundo y nos acongojamos por la maldad del hombre, o porque vemos que los que se dicen ser cristianos deshonran al Señor con su conducta, o porque anhelamos que alguien continúe la obra del Señor cuando ya no estemos, no nos entristezcamos. Nuestro Dios actuará a su tiempo perfecto para corregir a los suyos, para dar pago a los perversos, y Él se seguirá proveyendo de siervos fieles que honren su nombre y proclamen su evangelio hasta que Él venga por segunda vez. Qué hermoso es saber de que Dios cumple sus promesas, que Él no se tarda, sino que llega a su debido tiempo, en el tiempo perfecto. Así es que las situaciones que vivimos o todas las cosas que podamos ver que nos entristecen, no es causa de pena, sino de saber confiadamente de que Dios va a actuar a su debido tiempo. Confiemos en el Señor, descansemos en su gracia, oremos, actuemos
de la manera que el Señor quiere que actuemos para que le honremos con lo que somos y hacemos. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.